haz lo que es bueno y correcto. No van a estar proyectándose los versículos para que no lo busquen. Búsquenlo en su Biblia. Es el Deuteronomio 16:18. Dice, haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios. Y me gustó porque dice, haz lo que es bueno y correcto delante de los ojos de tu hermano, ¿no? Delante de los ojos de tu esposa, tampoco. Delante de los ojos de tu hijo, tampoco. Haz lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Porque el que nos va a juzgar va a ser Dios, ni tu hermano. Bueno, a veces nuestros hermanos sí nos juzgan, nos critican y todo, pero el juicio verdadero es el que nos va a hacer Dios. Dice, para que te vaya bien en todo. ¿Quieres que te vaya bien en todo? Haz lo que le agrada a Dios. Entonces entrarás a la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Entonces, este versículo me gustó mucho porque te dice muchas cosas en las cosas que a veces nosotros hacemos. El mensaje de hoy le puse la comunicación y su intención, o la intención de mi corazón, como quieran ponerle. Y en la mañana lo iba a cambiar el nombre del sermón, pero siempre no lo cambié porque ya había mandado todo. Pero realmente me gustó mucho esta parte de la Biblia que vamos a ver hoy, porque vemos en esta parte de la Biblia que un liderazgo bueno, un liderazgo bien dirigido y orientado como lo vemos ahorita, conforme a la palabra de Dios, vamos a llegar a buen término en ese liderazgo. Pero hay liderazgos o personas con mucha influencia, lo que ahora te dicen personas virales o personas que se dedican a subir noticias, etcétera. Y a veces no son buenos esos liderazgos y a veces muchas personas lo están siguiendo. Y el problema es que nosotros creamos un mundo, o ellos crean un mundo en lo cual no estamos viviendo y no es la realidad de nuestras vidas. Pero vemos cuando una persona se levanta y empieza a levantar a otras personas y todos están de acuerdo y vemos resultados muy positivos, como aquel día en Hechos 2, cuando estaban todos unánimes, juntos, pero con un solo propósito. ¿Estaban qué? Orando y bendiciendo el nombre del Señor. La comunicación hoy en día le hemos ido reduciendo de palabras, ¿sí? Ahora con el celular y como ya hay emojis, entonces pues a veces te ponen nada más que está bien, o uno que estás mal, una carita feliz o una carita enojada, y uno tiene que interpretar el mensaje de ese emoji. Y así hay muchos, y cada vez la comunicación se va reduciendo, ya no a palabras, sino a expresiones a través de lo que te pone el que hace los emojis, y ya. Y agarran uno ahí, y ahora con la novedad también que ponen caritas. Entonces, pero pues ya uno no sabe, digo, ahora que estamos en el grupo de jóvenes, digo, ¿y qué significa esto? ¿Sí? Ponen un niño llorando y luego ponen pues muchas cosas, y ellos ya saben las cosas que ponen. Entonces, pero yo me doy cuenta que la comunicación es difícil hoy en día, entablar buena comunicación con la gente. Si batallamos a veces con la iglesia porque no tenemos buena comunicación entre todos para ponernos de acuerdo, ahora imagínate aquellas personas que no tienen un mismo sentir teóricamente y un mismo propósito. Saqué el término hoy en la mañana, lo que es la unanimidad, y me interesó mucho porque dice, es un acuerdo común alcanzado por la totalidad de un grupo a la hora de tomar decisiones. Y me gustó porque es un acuerdo en que todos estamos para tomar una decisión. La existencia de las más mínimas discrepancias imposibilita dicho acuerdo. Entonces, para poder lograr un objetivo, tenemos que estar de acuerdo todos al 100% para caminar en el mismo lugar todos. Sin comunicación no hay acuerdos. Acuerdo más comunicación, hay un resultado.
los que tienen los que están trabajando en una empresa o son líderes de un grupo, o en el caso de los gerentes, etcétera, si ustedes ven y ellos mismos dicen, bueno, yo me tengo que poner de acuerdo con toda mi gente, en el caso de producción, para que el producto que va a entrar aquí, que entra con diferentes partes, para que llegue al final y tengamos que el producto final. Y si alguien falla, ese producto sale incompleto. Y es igual, cuando nosotros empezamos a fallar, la iglesia o el cuerpo de Cristo no llega a su fin. Y eso realmente Satanás se encarga mucho de transferir, de que las comunicaciones completamente destruirlas y llevarlas a distorsionarlas a otra parte. La base de nuestra predicación va a estar en Génesis 11, del 1 al 9. Este pasaje es muy conocido. El título del pasaje en su Biblia te dice La Torre de Babel. ¿Sí? Y ese pasaje lo voy a estar leyendo poco a poco para irlo explicando de una manera. Y lo voy a enfocar en dos versiones. Una es la comunicación y el otro enfoque va a ser acerca de los resultados de esta comunicación. Y qué resultados tenemos que buscar tú y yo en una comunicación ante Dios. Primer versículo. Dice, en ese entonces, todos los versículos que voy a leer de Génesis 1, de Génesis 11, del 1 al 9, va a ser en la Nueva Traducción Viviente. En ese entonces se hablaba un solo idioma en la tierra. ¿Ok? Vamos a ver cómo llegaron a ese punto. La humanidad, porque no era Israel. ¿Cómo llegó en ese punto la humanidad? Porque solamente se hablaba un solo lenguaje. Y yo creo que en nuestra vida espiritual o en nuestra vida social, nuestra vida familiar, yo creo que también podemos analizar nuestra vida y decir, bueno, ¿cómo llegué yo a este punto donde estoy ahorita? Porque cada uno de nosotros hemos llegado a este punto de nuestra vida por haber tomado decisiones buenas, malas, pésimas y llegamos a este punto. ¿Cómo es que yo llegué a este punto? ¿Qué fue lo que yo hice para llegar a este punto? ¿Qué fue lo que hizo la humanidad para llegar a este punto? Recordemos que después del diluvio, Noé tuvo solamente 3 hijos. Y la tarea de Noé y de sus hijos era fructificar y multiplicar. Y nada más sabían un solo idioma, que era, pues no sé cuál era, sí, porque no viene y estuve investigando, inclusive mi esposa me ayudó y todo, pero durante 100 años, después del diluvio, todos hablaban el mismo idioma, ¿sí? La Sociedad Lingüística Francesa, en 1866, decidió ya no investigar cuándo empezaron el idioma. Porque todos decían de una u otra manera que había empezado en esta parte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento que digo, ¿sabes qué? Todo lo que me vas a decir, pues no es cierto, porque hoy por hoy nadie puede decir cuándo empezó el idioma. Lo que yo sí creo es que los idiomas empezaron cuando dijo aquí, en Génesis 11. Porque aquí es donde dice la palabra y esta palabra es verdad. Entonces yo creo que empezó ahí, pero la Real Sociedad Lingüística dice que no tiene un dato específico. ¿Por qué? Porque solamente de ahí empezaron a salir, imagínate, cuando Dios mandó las lenguas, empezaron a irse en diferentes partes, llegaban otras personas y como no había pues un librito, un diccionario, pues cada quien empezó a agregarle palabras o a agregarle dialectos, etcétera, y ahí se ramificó todos los dialectos, etcétera, que se tenían, ¿no? Pero leyendo este artículo, que la gran parte de la gente dice que hubo un momento en que hubo alguien que dio los idiomas. Concuerdan tanto la parte de la cultura de México como otras partes de otras culturas donde dice había un ser superior que fue el que dieron los dialectos. Entonces, viendo un poquito esto, entonces el objetivo era que hablaran un solo idioma, pero
el objetivo importante de Dios era que pudiera hacer la voluntad de Dios. Recordemos que Noé salió de una generación que Dios no le agradaba. ¿Sí? Dice, ¿y por qué destruyó la tierra de Dios con Noé? Porque el hombre, cada quien hacía lo que bien le parecía. El hombre tuvo una oportunidad inmejorable, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? ¿Saben qué? Una nueva generación, vamos a temer al Señor, y nada más se pusieron ebrios y empezaron a pecar otra vez. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón que siempre nos ha llevado al mal. La oportunidad que tuvo Noé con sus hijos era haber cambiado lo que venían haciendo las otras personas, por lo cual destruyó Dios la tierra, pero realmente tampoco lo siguieron. Entonces, Pablo hace una sugerencia a Corinto. Dice, os ruego pues, hermanos, está en 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Lo que tú me estás diciendo, y le dice que no haya divisiones. Entonces lo que tú me estás diciendo es que vamos a ser robot. No. Dios no quiere robot, porque si Dios hubiera querido robot, te hubiera creado a ti y a mí como robot. Dios quiere que lo hable, yo lo voy a hablar. No. Dios nos creó con un libre albedrío, pero un libre albedrío en lo cual tenemos que ponerlo en práctica, o teniendo la decisión de buscar a Dios. El libre albedrío es para tomar buenas decisiones o para tomar malas decisiones. No hay medias tintas. ¿Qué es la comunicación? Ya vimos lo que es la unanimidad. Ahora vamos a ver lo que es la comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Mínimo hay dos personas, el que da el mensaje y el que recibe el mensaje. ¿Sí? Y esto podemos ver que hay un proceso en el cual hay un código, hay un canal de comunicación, hay un contexto, hay ruidos en donde lo estás practicando el mensaje y hay una retroalimentación. La comunicación, el funcionamiento de un equipo se da si, solo si hay buena comunicación y van los dos con un propósito, o los tres o los cinco con un propósito. Punto número 2. Comunicación y acuerdo traen propósito. Vamos al versículo 2 de Génesis 11. Dice, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Se conoce como lo que es Babilonia. Y ahí se asentaron. Imagínate todos, después de 100 años y pico, empezaron a repoblar la tierra, pero todos iban juntos. Y Dios no había ordenado eso. Dijo Dios, fructificaos y multiplicad y subyugarla y llenar la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron todos, iban caminando hacia donde mismo. Oye, ¿a dónde vamos? Aquí. Ahora, ¿a dónde vamos? Acá. No había un mover de expandirse, y debe ser entendible. ¿Por qué? Porque pues estaba sola. Había animales. Entonces, imagínate caminar y decir, bueno, pues aquí de perdido somos 20, 50, 200 o 300, pues aquí nos defendemos unos a otros, por si hay algo diferente. Pero Dios no quiere que te defiendas. Dios quiere que confíes en Él, en donde te va a llevar, Él va a ir contigo. Cuando sacó Dios a Abraham, que dijo, deja todas tus comodidades, deja todo lo que te gusta, toma tus propiedades y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. En Génesis 10, del 9 al 11, den la vuelta para un lado a su Biblia, una hoja antes, dice, y Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia con la ciudad de Babel. Entonces, se cree que Nimrod fue el que construyó y era el líder de toda la gente, y que realmente fue el que construyó Babilonia.
Ahora, Babilonia, la palabra oriente es el lugar donde sale el sol. Y la palabra oriente es muy usada en el Génesis. Cuando salió el hombre de Edén, ¿a dónde fue? Hacia el oriente. Cuando también llegaron también, Caín salió y fue hacia la tierra del oriente. Y también estos llegaron a la tierra del oriente. Y ahí estaban en Sinar, lo que es Babilonia. Y recordemos que Babilonia representa el nacimiento del ocultismo, astrología e idolatría. Y Dios siempre ha mencionado que Babilonia la consideran como la gran ramera, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Entonces Babilonia lo que significa es que es una tierra de maldición, ¿sí? Y traía unos mapas para que vieran, a lo mejor esos sí se van a proyectar. Todo se está proyectando para salir a internet más al rato, los pasajes y todo. Entonces, traía unos mapas para que viéramos nosotros dónde estaba teóricamente Babilonia y cómo construyeron esa torre. La gente se une cuando hay un propósito, un objetivo en común. Ejemplo, empresas o gobiernos o iglesias. Porque cuando nosotros hicimos el almendro, nos pusimos a orar, Dios nos llamó y nos pusimos a tomar los principios, los objetivos que teníamos y mucha gente nos empezó a seguir, ¿sí? Y por eso seguimos con todo esto. Entonces, hay un propósito, sí, buscar y agradar a Dios y cumplir su misión aquí en la tierra. El objetivo es que predicar el evangelio a todas las criaturas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hay un propósito va a haber gente y esa gente nos va a seguir. Aquí lo importante es que ¿a quién estás siguiendo tú? El ejemplo mejor que podemos tomar es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno, ¿sí? El Hijo no puede hacer nada si el Padre no le dice lo que tiene que hacer. Entonces, aquí hay una dependencia exclusivamente de Dios. Y necesitamos tú y yo en nuestra vida depender exclusivamente de Dios. Por eso hice esa pregunta, ¿hasta aquí hemos llegado? Bueno, hasta aquí yo he llegado dependiendo de Dios o dependiendo de mis emociones o dependiendo de las circunstancias externas que me están rodeando, en lo cual me llevan a tomar decisiones. Y yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que así como el Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos, y lo que yo hago es que yo lo veo hacer al Padre, y yo creo que es lo que Dios quiere que tú y yo podamos hacer. Punto número 3. La comunicación y acuerdo trae, la comunicación y el acuerdo trae creatividad. Génesis 11:3. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos a fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Ellos fueron a una llanura. No sé si en las llanuras hay muchas rocas o no hay rocas. Yo creo que no hay muchas rocas. Hay más rocas en las partes montañosas. Y por lo que vimos en Israel, Jerusalén estaba sobre un monte, ¿sí? Entonces, ¿por qué agarraron ladrillos? ¿Por qué hicieron ladrillos? Porque no había rocas suficientes. Un ejemplo práctico de esto. El viernes vinieron César y también Irán chico, Alejandro, y también Diego, y vino también mi esposa el jueves a ver el problema del sistema. ¿Por qué? Entonces, cada uno empieza a dar la creatividad. Y lo vimos ahora cuando estamos encerraditos. Oye, ¿cómo vamos a transmitir? No, pues me dice, ¿sabes qué? Encontré uno que se llama iCam y yo creo que es muy bueno. Entonces empieza la creatividad a sacar cosas. Me dice mi esposa en noviembre, oye, yo creo que sería bueno que grabaras
En lugar de mandar los devocionales o la palabra, los versículos, graba una cápsula y la subes. Bueno, empecé a grabar las cápsulas y entonces empieza uno a ver otros métodos de comunicación, pero una comunicación que sea efectiva. Entonces, tan así que ya tenemos gente que nos ve muy seguido en México. Hay una familia que Dios la está restaurando y ya quieren venir a conocernos, etc. Entonces, vemos cómo esto va a ir evolucionando. Estamos haciendo un tipo de iglesia diferente, pero siempre con un propósito: buscar agradar el nombre de Dios. No porque seamos Saúl y Marisela, no, porque queremos que Dios extienda su reino a otras partes. ¿Sí? Y esto nos ha dado una facilidad muy, muy padre. Tuvieron un problema y bueno, vamos a hacer esto, vamos a poner, por eso no estamos grabando también, y por eso no estamos saliendo ahorita, porque se descompuso el internet, que ese es un coco que traemos ahí que no hemos podido solucionar. Yo creo que vamos a tener que cambiar de compañía para poder tener un suficiente internet. Pero con todo esto ahorita el internet es un problema en todas partes. ¿Qué fue lo que hizo Babilonia? ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Cosieron ladrillos, hicieron una torre tan alta, o ellos pensaban que estaba muy alta, pero esa torre ha sido de inspiración de varias cosas. Número uno, esa torre era una torre muy diferente. Era una torre piramidal, pero inclinada. Podías subir inclinadamente, no con escaleras como vemos las pirámides de Egipto o las pirámides de aquí de México, sino que era, nada más no está, pero si ustedes meten en Google y buscan Torre de Babel, van a ver cómo era la torre. Lo interesante de esto es que le hicieron de puros ladrillos. ¿Cuánto tiempo se tomó para hacer la torre? No lo sé, porque no lo dice la palabra. Pero cuando hay una buena comunicación y cuando tienen acuerdos entre la sociedad, puedes llegar a un objetivo completo. Podemos lograr los objetivos que nos propongamos. Y es igual en las empresas, es igual en tu casa. Cuando estás de acuerdo, mamá y papá pueden lograr a sus hijos, educarlos adecuadamente para que sean jóvenes exitosos. Cuando están de acuerdo. Cuando no están de acuerdo, pues ahí te veré qué problemas traen. ¿Sí? Entonces, es importante que estemos de acuerdo, que la comunicación que tengamos estemos de acuerdo y que también la intención que tengamos estemos de acuerdo. El pueblo no tenía piedra ni mezcla, pero cuando empezaron a darle vuelo a la creatividad, lograron sacar un resultado final para todos. Y la creatividad es el fruto de la necesidad. Yo creo que ahorita hay mucha gente que tiene necesidad de una palabra de esperanza. Hay mucha gente que tiene necesidad de que te digan: ¿vas bien? Qué bueno que estás haciendo esto, porque a veces necesitamos a veces una palmadita de vez en cuando. Punto número 4. La comunicación expresa la intención del corazón. Por eso dice: por tus palabras, dice el Señor Jesucristo, no es por lo que entra a tu vientre, es lo que sale de tu corazón. Cuando uno habla, veamos el trasfondo de esas palabras. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué lo estás diciendo? Porque cuando estamos hablando de una persona y la notamos que está amargada, que está enojada contra esa persona, es que está herida, hay una herida en ellos. ¿Sí? Dice el versículo 4 de Génesis 11, les digo, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersos por la tierra. Vamos, construyamos y seamos famosos y evitemos ir a otras partes. Aquí estoy muy a gusto. El pecado es muy sabroso y aquí me quedo. Lo que tenemos que hacer es que estas personas, en el caso del líder, estaba haciendo cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios había dicho. Dios le había dicho fructificar y llenar la tierra. No les dijo, quédense en un lugar y ahí se extienden y todo. Ahorita las ciudades, porque ya nos acabamos
el área metropolitana, estamos volviendo al centro y estamos haciendo departamentos, etcétera, porque ya no hay ahora sí, ya no hay lugar donde vivir. Por eso estamos haciendo una serie de departamentos en muchas partes. ¿Sí? Ahorita en la mañana estaba leyendo el periódico y vi que van a hacer 60 o 70 departamentos en la carretera nacional. Dije, no, Señor, si así está lleno. Entonces, dije, bueno, pues imagínate cómo se va a poblar todo. Entonces, era normal. Pero esta gente no eran muchos, pero a la vez tenían que estar poblando la tierra. El mundo era muy grande. ¿Y qué fue lo que hicieron? Todo lo contrario que dijo Dios. Y muchas veces nosotros somos así. Hacemos todo lo contrario que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso agarré de Deuteronomio. ¿Quieres que te vaya bien? Haz lo que Dios dice que tienes que hacer. ¿Quieres ser bendecido y próspero? Haz lo que dice Dios que tienes que hacer. Hay un tema que a veces yo no trato. Yo creo que lo he tratado 1 o 2 veces de eso en los 7 años, que es el diezmo y las ofrendas. ¿Sí? Pero muchas veces no crecemos porque no diezmamos. Y no quiero poner ninguna carga, que quede claro. ¿Sí? Pero muchas veces Dios nos dice que tengamos que hacer algo y no lo hacemos. ¿Sí? Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Esta es la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer lo que ella dice que yo tengo que hacer. Dice que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. Porque yo sé que cuando yo lo haga va a haber una bendición. ¿Para quién? Para mi vida. Y a veces yo creo que tenemos que ser un poquito egoístas en esta parte. Bueno, lo que dice Dios para mí, yo lo voy a hacer, y es lo que Dios me promete, y yo no me voy a bajar de este macho. Lo que tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo sé que tú lo vas a hacer, porque esa es la voluntad de Dios, para que tú y yo podamos entender y comprender. Nosotros no tenemos que buscar la fama. Estas personas estaban buscando la fama, estaban buscando el llegar al cielo, a ser igual que Dios. ¿Sí? ¿Recordamos quién se quería parecer igual que Dios? Satanás. ¿Sí? Y cuando fue con el Señor Jesucristo, exactamente lo mismo fue. Atentar el alimento físico, el orgullo y la vanagloria. Sí, el poder. Y muchas veces nosotros jugamos con eso. Satanás viene y juega con nosotros con esos temas. El hambre no solamente es el hambre física, puede ser el hambre emocional, puede ser el hambre sexual, ¿sí? Y nos está tentando con eso y nosotros caemos. En el caso del Señor Jesucristo no cayó, pero en el caso de Adán y Eva estamos pagando todas las consecuencias. En el caso de estos pagaron sus consecuencias. ¿Por qué? Porque quiero llegar al cielo. Para ser igual que Dios, yo me quiero poner al tú por tú con Dios. El hombre ha querido jugarle a Dios. ¿Sí? En los últimos 30 años, el hombre le ha querido jugar a ser Dios. Cuando empezó con las clonaciones, ahora alteración del ADN, el congelar los óvulos, el definir el sexo del niño que quieres, el a veces tomar un catálogo y decir, ahora yo lo quiero blanco, rojo, azul, yo quiero con ojos de color. Eso es jugarle a Dios. Dice, no puede ser. Pues sí, estamos jugando a Dios. Y hemos llegado muy lejos. Hemos llegado a la luna, ya llegamos a Marte y ya vamos más para allá de Marte. Hay una onda que anda viendo a ver qué es lo que hay. Los telescopios que tenemos, la ciencia ha avanzado en gran manera. Pero si nosotros no tenemos los motivos correctos, que es hacer la voluntad de Dios, eso se nos va a revertir a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en una desobediencia delante de Dios. Porque si nosotros no nos sometemos al Creador y le damos honra y gloria al Creador, el sistema de este mundo nos va a jalar y nos va a separar de Dios. Y ahora sí vamos a pagar nosotros las consecuencias. Dime dónde está tu tesoro y te voy a decir dónde está tu corazón. Y no me refiero al tesoro físico. No, ¿dónde está la intención de tu corazón? ¿A quién quieres agradar? ¿Quién ocupa el primer lugar de tu vida?
Eso es el tesoro. ¿Quién lo ocupa? ¿El dinero? ¿Tu esposa? ¿La televisión? ¿Tus hijos? ¿Quién lo ocupa? ¿Tu empresa? ¿Tu trabajo? ¿Quién lo ocupa? Porque estas personas, cuando empezaron a rebelarse y dijeron, queremos hacer igual que Dios, empezaron a pagar sus consecuencias, que lo vamos a ver más al rato. ¿Sí? Romanos 1:20 empieza a decir y quitar todas las excusas que nosotros sacamos porque no vemos a Dios. Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. ¿Has visto el cielo y la tierra? ¿Sí, verdad? Todos los días. Vemos las montañas, vemos las llanuras, vemos la luna, el sol. Ahorita la lluvia, bendita lluvia que ya llovió. Ayer que empezó a llover en la madrugada dije, bendito sea Dios, porque necesitamos mucha agua. ¿Sí? Dice, todo lo hizo, dice, por medio de todo lo que hizo, lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Y me encantó esta versión, dice, ellos pueden ver a simple vista. Y es cierto, tú te levantas, ves todo y dices, pues alguien lo hizo. Porque no, el hombre no lo puso absolutamente nada. ¿Sí? Dice, y su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Y así hay gente que se aferra a no creer en Dios. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como hoy en día siguen siendo oye, es que no hay Dios en esto. Mira, hay un libro muy bueno que dice que el Señor Jesucristo no existió, etcétera, etcétera. Estamos buscando siempre como argumentos, cómo voy a decir que no hay Dios. Creo que es más fácil creer en Dios que empezar a decir que no hay Dios. ¿Sí? Porque la persona que descubrió el ADN, la cadena del ADN, dice, oye, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Es increíble, porque era imposible ver de esa magnitud cómo la cadena de ADN, ahorita si te hacen un estudio de ADN, te pueden definir si tiene, qué tipo de enfermedades va a ser propenso o no, etcétera. Entonces, ves cómo puedes, y esto solamente gracias a Dios, gracias a la bendición que tenemos de parte de Dios. Él es el sabio y el único. El versículo 23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos adorando a otras cosas diferentes a Dios. Estamos adorando a imágenes, estamos adorando a un sistema de gobierno, estamos adorando, porque hasta sistemas de gobierno podemos adorar, porque ponemos nuestra esperanza en el sistema de gobierno. Y se nos olvida que ellos no son nuestro Salvador. Nuestro Salvador es Jesucristo y Dios. Entonces tenemos que ir viendo cuál es la intención de mi corazón. Tengo que buscar esa intención de mi corazón. Tengo que buscar agradar solamente a Dios. Quinto, la comunicación de Dios. Hay una respuesta para Dios. Cuando tú te comunicas con Dios y Él va a haber una respuesta. 5-7 y voy terminando. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Versículo 6. Y se dijo, todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos y confundamos su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. El Señor bajó para observar la ciudad y la torre. Dios tenía que bajar o solamente podía ver. Solamente verlo y se daba cuenta. ¿Pero por qué bajó Dios? Para demostrarle al hombre que todavía no llegaban.
ni a los piecitos, ni al estrado sus pies habían llegado. ¿Sí? Digo, para ese entonces fue una ingeniería muy interesante el cómo estructurar la Torre de Babel, que tan así es que van a hacer un edificio. Bueno, el edificio de la Unión Económica Europea da hace referencia a la Torre de Babel, donde está el Parlamento de la Unión Económica Europea. Así lo hicieron. ¿Por qué? Como referencia a las lenguas que había en Europa. Y en Amazon van a hacer un nuevo edificio que va a estar muy parecido a la Torre de Babel. Va a estar en Washington. Entonces, tomaron, ¿por qué? Por lo que representa la Torre de Babel. ¿Qué representa la Torre de Babel? Representa el dar muchos idiomas. Por eso adaptaron ese tipo de cosas. Entonces, es importante que cuando Dios empezó a ver la intención de su corazón del hombre, Dios inmediatamente va a intervenir. Noé intervino, le llegamos hasta aquí a Dios. Ahora que vimos los incendios, aunque era una imprudencia humana, pero podemos también cómo el hombre mismo está destruyendo la creación de Dios. Y yo me imaginaba cómo Dios, o cómo la creación está gimiendo. ¿Se acuerdan de Romanos? Que dice: la creación está gimiendo por ser redimida. Yo creo que ya la llevamos, nos estamos acabando la creación. Los polos se están derritiendo. Vamos a un caos completamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Porque nosotros mismos no creemos en Dios. Porque nosotros mismos decimos que no es cierto que Dios. Dios fue el que vio la intención del corazón del hombre y empezó a cambiar esa intención. Cuando Dios ve tu intención, Él manda al Espíritu Santo para redarguir tu vida. Fíjate el amor de Dios. El Espíritu Santo va a tu corazón, te toca y te dice: quiero que seas mi hijo. Porque ya sé a dónde vas a ir. Pero nosotros, como somos tan necios, decimos: no, Señor, no me interesa. No me interesa lo que tú me quieres dar. No me interesa realmente lo que tú me estás ofreciendo. Yo quiero seguir haciendo mi voluntad. Porque el sujetarme a ti es muy difícil. El sujetarme a ti como que no me adapto bien. Porque lo que yo creo que está bien, porque bajo mi perspectiva está bien, tú dices que está mal. Lo que nunca vemos nosotros es que la satisfacción temporal de las cosas de la tierra son temporales. ¿Sí? El dinero es temporal, el dinero es finito, se acaba. Los carros se acaban, las casas se desgastan, la vida misma se desgasta. El jueves hablé con una persona y le dije: oye, ¿cómo estás? Bien, nomás que ya siento que como estoy llegando a los 40, ya empieza a doler todo. Dije: no, ya que llegues a los 50 y cuando llegues a los 60. Para que veas cómo empieza a doler. Todo empieza a doler. Aquellas cosas que no te dolían, hoy se empiezan a magnificar esos dolores. Aquel golpe cuando jugué americano, cómo me ha dolido últimamente. Entonces, es lo que pasa. ¿Sí? Nosotros no queremos queremos permanecer en nuestra comodidad y se nos olvida que la mejor comodidad que tenemos es estar dentro de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero a nosotros no nos gusta, queremos ir siempre a lo que el mundo dice porque está mejor el mundo y aquí no, y así nos la estamos pasando. 6. Resultado de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios después de todo esto? Después de dejarle a los hombres saber dónde iban, a probar su corazón, bajar y ver lo que estaban haciendo, y después de mandarle las lenguas, dice el versículo 8-9, dice: de esta manera el Señor lo dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Se quedaron vestidos, como dicen en el rancho, cuando te ibas a casar, se quedó vestido y alborotado. ¿Verdad? 9. Por eso la ciudad se llama Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde lo dispersó por todo el mundo.
No seamos tercos cuando Dios nos está llamando. Pongamos atención a lo que es la voluntad de Dios. Leemos ahorita, dice que es bueno estar todos unánimes en un mismo espíritu y un mismo sentir. Dios nos hizo a todos para que perteneciéramos a un cuerpo, a una iglesia. Y en esa iglesia estar en un mismo acuerdo y en un mismo sentir. Porque si no estamos en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, no vamos a ir a ninguna parte. No vamos a ir a ninguna parte. Y te lo pongo en tu negocio o donde trabajas. No vendas. Todos venden menos tú. Yo no vendo. Porque tengo que vender. Y te voy a decir dónde vas a estar al mes. En la calle. Es igual. En tu vida espiritual, si no pones atención en dónde estás, porque Pablo lo sugiere a Corintios también, dice, somos muchos, pero cada uno tiene una parte importante. Cada uno tiene una función. Cada uno, y yo lo veo en mi familia, cada uno tiene una función en la familia. Cada uno tiene habilidades, tiene talentos, y cada uno tiene esa función. Entonces tenemos nosotros que hacer lo que Dios quiere. Dios no quiere traer confusión e incertidumbre a tu vida. Dios quiere traer seguridad y protección a tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Buscando un acuerdo con Dios, comprometiéndote con Dios. Señor, voy a hacer lo que tú me digas, no lo que yo diga. Voy a sujetarme, aunque no me guste el pastor, para que esta iglesia pueda crecer y ir en armonía. Porque si no vamos en armonía, pues vamos a tener un Frankenstein. Cada quien va a querer hacer lo que él quiere y realmente no estamos para eso. Tenemos que hacer las cosas que Dios quiere. Primero, tenemos que examinar el motivo de nuestro corazón. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? En mi vida personal, ¿por qué estoy haciéndola en estas cosas? En mi vida espiritual, personal, ¿por qué estoy así ahorita? En mi trabajo, ¿por qué estoy trabajando de esta manera? Con mis compañeros, ¿por qué estoy así con mis compañeros? En la colonia donde yo, ¿por qué estoy haciendo así con mis compañeros? Me tengo que examinar. En la iglesia, ¿por qué estoy actuando así en la iglesia? Yo tengo que examinarme y decirle, Señor, aquí está mi vida y examíname. Porque a lo mejor hay algo que no te gusta. Después de decirle, Señor, yo quiero que tus planes, quiero que sean mis planes. Apropiarnos del plan de Dios para tu vida. Si Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para mi vida, entonces yo me tengo que apropiar de esos planes. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios no se levantó en la mañana para molestarme, no. Dios siempre está despierto para bendecir tu vida. Pero muchas veces nosotros no queremos porque le damos la cara a Dios. Entonces Dios quiere que tú y yo, que los planes lo pongamos a la sujeción de Dios. Y también Dios quiere involucrarse Él en tus proyectos. Él quiere participar en las cosas. Él quiere que tú lo tomes en cuenta. Porque a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Hacemos las cosas por iniciativa propia, pero nunca lo invitamos. Y como hace tiempo prediqué el libro de Oseas, el Señor se hace a un lado y te dice, pásale. Y al rato, y allá cuando vengas, aquí te espero, porque vas a regresar. Él conoce el futuro. Pero somos muy tercos. Pero tercos y necios. Si ya sabemos que Dios nos va a bendecir, ¿por qué no seguimos con Dios, hombre? ¿Por qué no? Yo no voy, yo no. ¿Por qué no? Tenemos que buscar a Dios. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Dile, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé
Gracias mi